Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cada vez que pensaba en volver a casa, empezaba a preocuparse por mil cosas. ¿Tendría hambre Kirapa de madrugada? ¿Volvería a hacerse daño sin querer? O, en el peor de los casos, ¿volvería a hacer algo arriesgado? Bonita dijo en voz alta que quería este tiempo separadas para que ambas pudieran ver mejor su relación, pero al final era ella quien no podía apartar la vista de Kirapat. Mientras Kirapat contaba los días, Bonita ni siquiera tenía ganas. Había comenzado su propia prueba. Si seguía preocupándose así por Kirapat, definitivamente no era buena señal. Léame los documentos. Tan pronto como veía a Bonita preparándose para regresar a su apartamento, Kirapat siempre encontraba una manera de detenerla, pidiéndole que hiciera algo antes de irse. Me tengo que ir ahora. Hay documentos que firmar antes de la reunión de mañana. Aún no los he terminado de leer. Kirapat explicó por qué necesitaba irse, aunque todavía estaba. Mientras se recuperaba de sus heridas, sus responsabilidades no podían ser asumidas. Ignorada, no podía simplemente quedarse en cama esperando a que se recuperara. Mucha gente se vería afectada por el retraso en el trabajo y muchos otros aprovecharían cualquier desliz para atacarla. Como vicepresidenta, ya era mal vista por algunos dentro de la empresa. Muchos consideraban que las mujeres no eran buenas gerentes, que eran débiles e indecisas. Si hubieran tenido la opción, habrían preferido apoyar a Kita, su hermana, como presidenta. Afortunadamente, Kita valoraba más los lazos familiares que los intereses de los accionistas que intentaban manipularla. Si llega tarde, esas serpientes de la empresa aprovecharán para atacarme. Bonita significa que en todo el mundo nadie daba más miedo que Kirapat. La seriedad que mostró en ese momento era claramente forzada, como si la poderosa reina realmente temiera media docena de chismosos de la compañía. Todo lo contrario, eran ellos quienes debían temerle. ¿Quieres seguir dando vueltas? Tú mismo dijiste que no debería moverse innecesariamente. Al fin y al cabo, ni siquiera te tomas en serio lo que me dices, ¿verdad? Las excusas de Kirapat eran infinitas. A veces, Bonita pensaba que si no fuera vicepresidenta, podría tener una carrera exitosa como actriz. Durante su ausencia, Kirapat no tuvo problemas para ir a trabajar, a pesar de estar lesionada. Pero ahora, con Bonita cerca, de repente necesitaba ayuda con todo. Fuiste tú quien me lo dijo, insistió Kirapat. Bonita frunció los labios. Sí, de verdad lo había dicho. Fue su preocupación la que le hizo decirle a Kirapat que se moviera lo menos posible hasta que se recuperara por completo. No quería que se lastimara más. Al final, Bonita ya no sabía quién se beneficiaba de esta situación, ella o Kirapat. Pero lo que Bonita no se daba cuenta era que Kirapat le gustaba que le prohibieran hacer cosas. Eso significaba que aún tenía una excusa para que Bonita estuviera con ella. Solo quedaban 4 días. Después de eso, ya no tendría que contenerse. Aunque Bonita siguiera manteniendo las distancias, al menos estaba ahí, en el mismo espacio que ella. Bonita solo se acercaba cuando era necesario para limpiarle las heridas, para obligarla a tomar sus medicinas, para ayudarla a cambiarse de ropa para que no tuviera que esforzarse. Kirapat no recordaba cuántos años habían pasado desde que sintió que ser paciente tenía sus ventajas. Bueno, leí, pero solo leí, solo léelo. Pero claro, después de que Bonita terminó de leer los documentos, Kirapat hizo una petición más. Era la milésima vez ese día. Quédate aquí conmigo esta noche.
Bonita no respondió de inmediato, simplemente la miró con recelo. En las últimas 24 horas apenas había tenido 8 horas libres, incluyendo dormir en su apartamento, estudiar y terminar sus estudios, y Kirapat lo sabía. Todavía tenían una prueba o quizás un castigo que cumplir. Entonces, ¿por qué seguía haciendo peticiones como esta? ¿Puedo? Repitió Kirapat. Necesito estudiar, ya lo sabes. Entonces estudia, no te molestaré. Los 7 días que acordamos aún no han pasado. ¿Qué necesito decirte para que dejes de discutir conmigo? Intenta decir la verdad, te extraño. Fueron solo 3 días durmiendo sola, pero fue suficiente para que Kirapat se diera cuenta de lo mucho que lo odiaba. Nunca antes había tenido problemas para dormir sola, pero ahora ya no quería. Ahora que he dicho la verdad, ¿está bien? Kirapat se sentó en el sofá, observando a Bonita estudiar en la mesa en la esquina de la habitación, una mesa que ella misma había ordenado que trajera para que Bonita lo usara. Frunció el ceño al notar que Bonita aún llevaba puesto su uniforme universitario. Era bonita, le sentaba bien, pero no era cómodo para estudiar tanto tiempo.